Ahí está, buenas Dari. Ahí se nos van sumando, ahora viene la Juli también. Muy bien, muy bien. Ahí conecto la cámara, pasa que me he dado cuenta que si no conecto la cámara entra más rápido y después cuando ya estén todos, ya estamos grabando con cámara, ATR, todo completo. Así que, muy bien. Ahí. Y nos viene el Abril también, muy bien. Ahí viene el Rami también. A ver, ¿quién más aparece? El Luis también viene, muy bien. ¿A cuántos somos? La Luli. A ver, ahí, prendo. Disculpen la cara, como siempre. Bueno, todavía no se prende la pantalla, pero cuarentena, pandemia, ¿no? Así que estamos todos en la misma, así que no. Prometo que cuando volvamos a la semipresencialidad voy a tener una cara un poco más presentable, pero por ahora es la cara que tenemos en la cara. Muy bien, a ver cuántos somos ya, 17. Muy bien, muy bien. A ver si queda alguien más. Antes de arrancar, acuérdense como siempre, si me trago, Google me echa de la reunión o algo, acuérdense de mandar mensajito al grupo para decirme, Rodri, no está funcionando, ¿sí? Así me adelanto un poquito todo. ¿Cuántos somos? A ver, 16. Bastante bien. Bueno, ¿qué onda el fin de semana? ¿Pudieron descansar de química o no? ¿De biología, de física también? ¿O estuvieron estudiando? ¿Qué onda? Ojalá hubiera descansado un poco. ¿Por qué, Luz? ¿Estuviste estudiando o no? Y es que también tengo el colegio, entonces como que Ah, muy bien. empiezo Bueno, más. ahí está bueno. Ahora en el turno tarde probablemente haya varios que estén en el colegio. eh, Traten de organizarse siempre, ¿sí? Generalmente esto les dio un dato importante por ahí que están en el colegio. Más allá del colegio al que vayan, todos son igual de exigentes, más o menos tiempo es lo mismo. Así que no piensen por ahí que, ay, tal, que va, es lo mismo. O sea, hay que terminar el secundario. Acuérdense que si no terminan el secundario, por más que entren a la facu, no pasa nada. Yo una vez me acuerdo que con el primer año que entré a trabajar, preparé uno de los chicos que estaba en el curso mío, entró, pero le había quedado historia previa de la secundaria. Y entró a la facultad y la rindió en la mesa de abril, creo que es una mesa especial que les dan, y la desaprobó. Imagínense. Y le tuvo que ir a llorar a la directora, que por favor, bueno, la directora dijo, bueno, nene, ya está, entraste a medicina, toma. Y entró, pero ojo con el secundario, dale bola, ¿sí? Así que no sean drama. Igual saben que cualquier cosa que necesiten siempre para, para poder ayudar, por ahí organizarse y todo, siempre ya nos ayudan, no hay problema, ¿sí? Todos hemos pasado por lo mismo, así que seguramente alguna mano les vamos a poder dar. Bien, cuéntenme, antes de arrancar ahora bien con lo que tenemos que ver esta semana. ¿Hay alguna duda hasta ahora de lo que hemos visto? Teoría de lo que hemos visto hasta ahora. No. Muy bien, muy bien. Perfecto. Podemos Ahora hacer un vamos. repaso al profe como así rápido de más o menos para... Sí, por supuesto. Vamos con introducción de lo que hemos visto la pasada para relacionarlo con lo que vamos a ver ahora. No hay Profe, yo problema quiero por eso. que explique la Y parte hoy de las vamos a empezar por fases. ejercicios, para arrancar. Bueno, hacemos un repasito de eso, no hay ningún problema. ¿Qué duda hay con las fases? Con lo de las fases que vimos la semana pasada. Es que me confundo mucho. Eso pasa. Bien, ahí acuérdense que ahí les estoy compartiendo pantalla igual. Chicos, díganme por fin cuando la vean y ahí miramos un ratito lo de bien sistemas materiales para ver el tema de las fases y toda esa parte que a veces es un poco confusa. Acuérdense
siempre que nosotros estemos trabajando con una muestra, con un sistema material, ese sistema material puede ser de dos formas. Puede ser un sistema homogéneo o puede ser un sistema heterogéneo, ¿sí? En base a las características que tenga. Acuérdense siempre que lo que nosotros tenemos que mirar a primera vista cuando trabajamos con un sistema material son las características que yo puedo ver de ese sistema material, ¿sí? ¿Qué es lo que veo? ¿Cómo son sus propiedades? Su color, su textura, su sabor, su olor, ¿sí? Que en realidad son propiedades intensivas. Entonces, si yo tengo un sistema enfrente y veo que las propiedades intensivas son constantes, son iguales en cualquiera de los puntos en los que yo lo mire o las estudie, significa que es un sistema homogéneo. Por ejemplo, el agua con sal, el agua con azúcar, son ejemplos de sistemas homogéneos. ¿Por qué? Porque no importa qué parte de ese sistema yo esté estudiando, todas las propiedades intensivas son exactamente iguales. Si piensen en un vaso con agua y sal, por ejemplo. Si yo tomo una muestra de la superficie de arriba o tomo una muestra del fondo del vaso, sus propiedades intensivas van a ser iguales, ¿sí? El color, el sabor, el olor van a ser exactamente iguales. Entonces es un sistema homogéneo. En cambio, en un sistema heterogéneo, yo mido propiedades intensivas y encuentro por lo menos dos cosas distintas, dos partes de ese sistema que no son iguales. ¿Por qué? Porque tienen propiedades intensivas distintas. Por ejemplo, agua con aceite. Yo miro el aceite, tiene algunas propiedades intensivas propias, sabor, color, olor, la textura, la densidad, y cuando miro la otra parte del sistema, tiene otras propiedades totalmente distintas. O sea que por lo menos puedo diferenciar dos partes. Esa es como la división entre un sistema homogéneo y heterogéneo. Siempre en el homogéneo tengo una sola parte, todo, que tiene las mismas propiedades intensivas, y en el sistema heterogéneo tengo por lo menos dos. Y ahí hacíamos referencia a las fases. ¿Cómo podríamos definir una fase? ¿A alguien se le ocurre alguna definición que tengamos para las fases en un sistema? De lo que veo sería. Si veo dos cosas, por ejemplo, dos fases, o Cada una de las partes homogéneas que tiene un sistema material. ¿Qué? Exactamente. Es muy buena definición. Yo podría definir a una fase como un sistema homogéneo. Piensen, por ejemplo, en el agua y en el aceite. Si yo comparo todas las características del aceite, son iguales en cualquiera de los puntos del aceite. Por lo tanto, ¿qué sería el aceite? Un sistema homogéneo que está al lado del agua, que es otro sistema homogéneo. Y entre los dos me están formando un sistema material heterogéneo. Por eso decimos que la fase se puede definir como aquella porción del sistema material que tiene características ostensivas iguales. ¿Sí? En este caso, si yo les digo agua y aceite, ¿cuántas fases me dirían que hay? dos. Y yo podría decir muy bien, y yo podría decir que tengo también dos fases, y podría decir que cada fase es un sistema homogéneo en sí mismo. ¿Podría describir a cada fase como un homogéneo? Sí. ¿Qué piensan? Muy bien, sí lo puedo describir como un sistema homogéneo, ¿sí? Entonces, podemos también pensar que las fases son sistemas homogéneos. Si yo tengo, por ejemplo, un material heterogéneo formado por agua, hielo y corchos, por ejemplo. Un corcho flotando. ¿Cuántas fases dirían que hay? Tres. Agua, hielo Dos. y un corcho. Tres. ¿Y por qué me dirían que hay tres? Cuando ustedes lo miran y estudian las propiedades, ¿son distintas las propiedades? Por ejemplo, la textura entre el agua y el hielo. Son tres No, porque, o sea, fases son tres, componentes son dos, pero fases son tres, porque una está en estado sólido, las otras dos en Muy estado bien, líquido. en fase. Muy bien, las fases son tres en ese caso. ¿Por qué? Porque tengo, por un lado, el corcho,
el agua líquida y el hielo. Si yo le mido, por ejemplo, el color o la textura, la dureza, por ejemplo, la densidad, ¿son iguales entre el corcho, el hielo y el agua líquida? La dureza, por ejemplo, ¿es igual? No, No. Entonces ahí ya, ¿cuántas fases tengo? Y tengo 3 fases. ¿Por qué? Porque yo puedo diferenciar 3 cosas distintas. ¿En base a qué? A las propiedades intensivas que yo tengo en cada uno de esos ejemplos que les di. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un sistema material formado por agua y sal, por ejemplo, ustedes lo miran sus propiedades. ¿Cuántas fases me dirían que tiene ese sistema de agua y sal? una. Una sola. Una, ¿por qué una? ¿Tiene propiedad, ¿hay propiedades distintas o midan donde mida tienen las mismas propiedades siempre? La misma propiedades. Muy Va a bien, tener las tienen mismas. propiedades, ¿sí? El mismo sabor, el mismo olor, el mismo color. Entonces, ¿cuántas fases dirían que tienen? Una. Por lo tanto, ¿qué tipo de sistema es el agua con sal? Bueno, Homogéneo. Homogéneo, muy bien. Ahora, si nosotros teníamos un sistema homogéneo, yo podía separar los componentes por métodos físicos. O, mejor dicho, reformulo la pregunta. Yo tenía un sistema homogéneo que tenía más de un componente. ¿Cómo se llamaba ese sistema homogéneo que tenía más de un componente? Tenía un nombre propio, que les dije que lo vamos a ver más adelante también, en otra unidad. Compuesto. Por ejemplo, ahora eso. ¿Podía ser un compuesto? Mezcla. ¿Se lo podía separar por métodos físicos? Es una mezcla, pero tiene un nombre propio, tiene un nombre particular. Les dije, cuando tenemos un sistema homogéneo, Disolución. más de un... Muy bien, una disolución o una solución. Que yo les hablé un poquito del soluto y del solvente, ¿sí? Lo podemos tener. Ahí ese es el nombre que recibe. Un sistema homogéneo con más de un componente, por ejemplo, agua con sal, lleva el nombre también de solución. Y puedo separar los distintos componentes por métodos físicos, por ejemplo, una destilación, una cristalización, en ese ejemplo que les di. Sí. Muy bien, ¿sí? Y ahí reafirmo que es una solución o un sistema homogéneo con más de un componente. Ahora, si yo tengo un sistema homogéneo y no puedo separarlo en distintas partes a través de un método físico, entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? ¿Una Una sustancia sustancia o pura. una mezcla? Una sustancia pura. Muy bien. Por ejemplo, agua. El agua sola puede ser un sistema material. ¿De qué tipo? Y es un sistema material homogéneo, pero es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque no puedo separarlo en distintas partes usando métodos físicos. Ahora, tomando el ejemplo del agua, ¿puedo separar los distintos componentes del agua, los elementos que forman el agua, por métodos químicos, por ejemplo, en hidrógeno y oxígeno? Sí. ¿Podría hacerlo? Métodos Sí, químicos. Perfecto. Por lo tanto, ¿qué tipo de sustancia es el agua? ¿Es compuesta o es simple o elemental? Puesto. Compuesta. Perfecto. Y si yo no pudiera separar sus componentes por métodos químicos, no tengo forma, digo, mira, esto que tengo acá no lo puedo separar de ninguna manera. ¿Qué tipo de sustancia pura sería? ¿Elemento o compuesto? Elemental. Elemento. Muy bien. ¿Vieron ahí cómo fuimos haciendo paso a paso para ir viendo, bueno, puedo separar, no puedo separar, cuántas fases tiene? Tiene una fase. Y ahora pienso, ¿tiene 2 componentes al menos o uno solo? Bueno, solución o sustancia pura. ¿Se entendió mejor ahora lo que me habían consultado al principio? Sí, profe, ahí se entendió mejor. Revísenlo bien igual después porque suele ser como re complicado al principio, pero fíjense que si arman bien el algoritmo en la cabeza, como los paso a paso, van a ver que es mucho más fácil revisarlo, ¿sí? Bien, ahora, sigamos entonces. ¿Ven ahí la pantalla compartida? sí. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Muy bien. La semana pasada habíamos las primeras 2 leyes de la química.
La química, como cualquier ciencia, en realidad cualquier ciencia dura, las ciencias naturales, se rige por leyes, ¿sí? Determinadas que rigen el manejo, el funcionamiento y el estudio en general de la química. En este caso nosotros tenemos 5 leyes fundamentales propias de la química, pero en realidad derivan todas de las leyes de la termodinámica, de la conservación de la energía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dos de estas leyes. La primera, fíjense que habíamos visto acá, por ejemplo, si trabajamos con las leyes de conservación de la energía y la masa, tenemos la primera, que es la ley de Lavoisier, que la habíamos visto la semana pasada, donde sabíamos que en una reacción química ordinaria, o sea, una reacción química a secas, así nomás, la masa de todos los productos es igual a la masa de todos los reactivos, o de todos los reactivos, digamos, todas las sustancias reaccionantes, ¿sí? Todo lo que tengo en los reactivos se combina, reacciona y obtengo la misma masa de los productos. ¿Por qué tengo que obtener la misma masa? Porque no puedo perder masa o ganar masa en el medio. ¿De dónde salió esa masa si no estaba antes en los reactivos? Pues se puede haber generado por generación espontánea, ¿sí? Entonces, siempre la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Entonces, yo les pregunto, si yo conozco, por ejemplo, tengo que 2 reactivos me dan un producto. A reacciona con B para darme C. Y conozco la masa del producto y la masa de B. ¿Puedo averiguar la masa de A que usé? Sí. ¿Cómo harían? Si tengo A no sé cuánto, B sé lo que usé y el producto lo conozco completo. ¿Qué puedo hacer? Y a la del producto le resto la de B. Muy bien, ¿por qué? Porque la cantidad de reactivos es igual a la cantidad de productos. Nosotros en química la vemos ahora como ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier. Acuérdense que te la tienen que aprender con los 2 nombres, ¿sí? El nombre propio y el nombre conceptual. Pero más adelante en la unidad 3 vamos a ver que en realidad nosotros vamos a trabajar sobre la ley de Lavoisier con átomos, porque tenemos que balancear las reacciones químicas. ¿Sí? Todos los átomos que yo tenga en los productos tienen que estar en los reactivos. Por ejemplo, si tengo una reacción donde tengo un compuesto que no sé qué cosa tiene, no sé qué elementos lo forman, pero sé que en los productos tengo carbono, tengo hidrógeno, por ejemplo. ¿De dónde salió el carbono de los productos y el hidrógeno de los productos? Sí, tiene De que los haber estado. reactivos. De alguno de los reactivos. Exactamente. Tiene que haber estado contenido en los reactivos. En alguno, en ambos, no lo sé. Pero sí o sí, todo lo que yo tengo en los productos, cualquier elemento, tiene que estar sí o sí en los reactivos, porque si no, no estamos respetando la ley de conservación de la masa. Y, importante acá, la ley de conservación de la masa se respeta siempre. Vamos a ver más adelante que hay casos donde puedo haber obtenido menos producto del esperado, puede ser que alguno de los reactivos me queden sin reaccionar, un montón de cosas. Pero la ley de Lavoisier siempre, siempre se cumple. ¿Sí? Porque si no se cumple, no estamos en este plano de existencia, o sea, no sé dónde estamos, ¿sí? Pero la ley de Lavoisier siempre, siempre se tiene que cumplir, ¿sí? Que fíjense que tiene mucha relación con la ley de la termodinámica, la segunda ley de la química que nosotros consideramos, donde me dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Ahora, ¿qué otra ley vimos la semana pasada? Vimos la ley de Proust. Acá la de Lavoisier la vamos a pasar rapidito, que la acabamos de mirar. Y la ley de Proust, que la ley de Proust, muy importante, ley de Proust, o de las proporciones definidas, me decía que cuando 2 elementos se combinan entre ellos para formar un compuesto, lo hacían ¿de qué forma? Siempre. ¿Respetando qué cosa entre ellos 2? Fíjense el nombre. ¿Qué tenían que Proporciones. respetar? Muy bien, proporciones o relaciones, ¿sí? Siempre que, por ejemplo, A se combine con B para darme C, lo van a hacer siempre en la misma proporción. Llévenlo a cualquier ejemplo que ustedes tengan en el día a día. Por ejemplo, vieron que muchas veces las recetas, por ejemplo, siempre les doy ejemplo de comida, estoy muerto de hambre todo el día, pero vieron muchos ejemplos de por ahí recetas express, ponen de TikTok, Instagram, donde no les dan la cantidad de, por ejemplo, gramos de cada cosa, sino que les dicen de receta, 1 taza de azúcar, 1 taza de harina, media taza de aceite, por ejemplo. Eso es una proporción, es una relación.
Si yo quiero, por ejemplo, tener un bizcochuelo más grande, 2 veces más grande, ¿y qué voy a tener que hacer con todas esas cantidades? Multiplicarlas por 2. Pero ¿cuál va a ser la relación, por ejemplo, entre la harina y el azúcar siempre? La misma. En este caso, una taza con una taza. ¿Por qué? Porque lo que quiero encontrar, o lo que quiero generar en realidad, es el mismo producto. Esa es la ley de Proust. Siempre que dos elementos se combinen para formar un compuesto, lo hacen respetando las mismas proporciones. ¿Sí? Siempre. Ahora yo les pregunto, a ver qué piensan. ¿Qué pasa si esos mismos dos elementos se combinan en otra proporción? ¿Es el mismo producto? ¿El mismo compuesto? ¿O es otro distinto? ¿Qué creen? Si no es la misma proporción. Es distinto. Es distinto, muy bien. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la ley de Proust me dice, mira, cada vez que A se combine con B para darme C, dos elementos se combinan para darme un compuesto, lo van a hacer respetando las mismas proporciones. Ahora, si yo sé que A se combina con B para darme D, otro compuesto distinto, lo tienen que hacer en proporciones distintas. De la misma forma, de nuevo ejemplo de cocina, fíjense cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un brownie y un bizcochuelo. Los ingredientes son exactamente los mismos, pero ¿cuál es la diferencia? Las proporciones. Uno lleva más líquido, el otro lleva menos líquido. Tomen, por ejemplo, la diferencia entre, no sé, decirles, a ver, entre el pan, por ejemplo, el de panadería y el pan árabe. Son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia? La proporción que tengo de un ingrediente o del otro. Y acá es exactamente lo mismo en química. Para que yo tenga siempre un mismo compuesto, por ejemplo C, A y B se tienen que combinar en la misma cantidad uno con el otro, respetando una proporción. En cambio, si yo quiero obtener otro producto distinto, y voy a tener que combinarlos en distintas proporciones. Y esto que acabamos de ver, que ustedes me acaban de decir, es la tercera ley, que es la ley de Dalton. Que la ley de Dalton, ¿qué me dice? Me dice que cuando dos elementos se combinan para formar distintos compuestos o más de un compuesto, la masa de uno de ellos se combina con una masa fija del otro en una relación de números enteros y pequeños. Esta es la definición. La realidad de la ley de Dalton es lo que acabamos de ver. ¿Qué me está diciendo Dalton? Y que cuando dos elementos se combinan de distintas formas para formar distintos elementos, obviamente su proporción va a ser distinta. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo todo? No, Bien, ahora vamos a ver algunos ejercicios igual, ¿sí? Pero tengamos esto en mente para ir más o menos viendo. ¿Tiene sentido entonces que exista la ley de Proust y aparte exista la ley de Dalton? Y sí, en realidad si las miran, son exactamente lo mismo. Ahora, yo les hago una consulta con respecto a estas leyes. Fíjense acá el ejemplo que me da. Me dice, ejemplo de la ley de Dalton, me dice. Se sabe que 3,2 gramos de azufre se consumen con 3,2 gramos de oxígeno para obtener dióxido de azufre. Acá, por las dudas, les hago la aclaración. Por ahí los nombres que aparezcan de algunos compuestos o de cosas medias que les parezcan raras, no se preocupen porque son simplemente para darle contexto al ejercicio. No tienen por qué saber a la segunda semana del pre qué fórmula tiene el dióxido de azufre, qué forma tiene el ácido nítrico. No se preocupen, ¿sí? No hay que saberlo todavía. Entonces me dice, se combinan con 3 gramos de oxígeno para obtener dióxido de azufre. Mientras que para formar dióxido de azufre se consumen por cada 32 gramos de azufre 48 gramos de oxígeno. Acá tengo dos cantidades, fíjense, esta cantidad de azufre y esta cantidad de oxígeno. Esta cantidad de azufre y esta cantidad de oxígeno. ¿Qué podríamos hacer con esas masas de esos dos casos que me da para ver qué ley se está cumpliendo? ¿Cómo hago yo para ver si es el mismo compuesto, es distinto? ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer en base a lo que hemos aprendido? A ver, ¿quién tira la primera idea?
Pueden escribir en el chat también si les da vergüenza, ¿eh? No hay problema. ¿Cómo haríamos para ver si estos dos compuestos que se están formando entre el azufre y el oxígeno son los mismos o son distintos compuestos? ¿Qué podríamos hacer? Primero sacar uno y después el otro, no sé, bro. Bien, primero sacar uno después el otro. ¿Y cómo harían para sacar uno después del Dividirlo. otro? ¿Qué cálculo? Muy bien, ahí el Rami y la Juli, muy bien. Dividir las masas que se combinan. Me dice, mira, en este caso, tanto azufre se combina con tanto oxígeno. Y en este otro, tanto azufre se combina con tanto oxígeno. Entonces puedo dividir esta y esta, y esta y esta. Y ahí miro, ¿qué pasa si me dan el mismo resultado? ¿Son el mismo compuesto o son distintos? Si el resultado es igual. Son el mismo. El mismo. En cambio, si este me da un resultado y este me da otro resultado distinto, son distintos compuestos. ¿Sí? Porque las proporciones son distintas. Y fíjense que es exactamente lo que hacemos acá. Fíjense, el primer caso, hicimos masa de oxígeno sobre masa de azufre, 3,2 sobre 3,2. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué relación tiene el oxígeno y el azufre? Fíjense el resultado. La misma proporción me da 1. Significa que 1 gramo de oxígeno se combina con 1 gramo de azufre para formar este compuesto. Ahora vamos al segundo caso. Fíjense, hago la misma división. Si en el primer caso usé el oxígeno, en el segundo caso también uso el oxígeno como numerador. ¿Qué pasa cuando divido al oxígeno sobre el azufre? ¿Qué valor me da? 1,5. Por lo tanto, ¿son el mismo compuesto o son compuestos distintos? ¿Qué Distintos. piensan? Distintos. Ahora, ¿por qué? Porque las relaciones son distintas. Perfecto. Ahora, la ley de Proust, en realidad Proust, Dalton, todas las leyes siempre me dicen, esa relación se puede expresar en números enteros y pequeños. Bueno, perfecto, ¿sí? Eso es en realidad lo que deberíamos hacer cada vez que estamos trabajando con estos ejercicios. Pero fíjense que en este caso, bien, quiero que lo van a ver, ya dándome cuenta que acá me da 1 y acá me da 1,5, directamente ya me doy cuenta que son compuestos distintos. Por lo tanto, ¿qué ley se está cumpliendo? ¿La ley de Proust de las proporciones constantes o la ley de Dalton de las proporciones múltiples? ¿Cuál de las dos se está cumpliendo en este ejemplo? No tengan vergüenza, vamos. ¿Cuál de las dos se está cumpliendo? La de Dalton, perfecto. ¿Sí? Muy bien, se está cumpliendo la ley de Dalton. Perfecto. Ahora vemos enseguida un ejercicio para ver bien qué significa. Estamos bien claro. Ahora, hasta acá estamos trabajando, fíjense, tanto en Proust como en Dalton, estamos trabajando dos elementos distintos, que se están combinando entre ellos de manera distinta para formar distintos compuestos. Hasta acá, dos elementos. ¿Con qué leyes me puedo confundir? Y me puedo confundir Proust con Dalton, porque tienen la misma cantidad de elementos que se están combinando, pero siempre acuérdense, Proust o proporciones definidas, dos elementos se combinan para formar un compuesto, y Dalton o proporciones múltiples, dos elementos se combinan de distintas formas para darme distintos compuestos. ¿Sí? Tengo más de un compuesto. Ahora, en la otra ley de la química, que es la ley de Richter, no estamos trabajando con dos elementos, estamos trabajando con por lo menos tres elementos. Y ahí al toque veo la diferencia. Si yo estoy en un ejercicio donde me nombran tres elementos distintos, por ejemplo, masas de tres elementos distintos, me borro de la cabeza las dos que acabamos de ver, Proust y Dalton. ¿Por qué? Y porque claramente no está hablando de estas dos. ¿De cuál va a estar hablando? Y de la ley que me relaciona tres elementos, que es la ley de Richter. ¿Sí? La ley de Richter me dice que, o de las proporciones múltiples recíprocas, ¿qué me dice? Las cantidades de varias sustancias que se combinan con una misma cantidad de otra sustancia son las mismas con las que se combinan entre sí.
o múltiplos o submúltiplos. Pero ¿qué me está diciendo básicamente la ley de Richter para bajarlo y que sea un poco más sencilla de entender? Me está diciendo que yo trabajo con 3 elementos, A, B y C. Y yo conozco que 1 gramo de A se combina con 2 gramos de B. Y conozco que 1 gramo de A se combina con 3 gramos de C. Inmediatamente ya conozco la relación. ¿Por qué? Porque sé que 2 gramos de B se combinan con 1 gramo de A y sé que 3 gramos de C se combinan con 1 gramo de A, que es la misma masa. Entonces, 2 y 3 de B y de C, ¿cómo se combinarán entre ellos? 2 gramos de B se combinan con 3 gramos de C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hago una relación entre los 3. Fíjense lo que me dice acá cuando me da el ejemplo. Me dice, si 40 gramos de calcio reaccionan con 16 gramos de oxígeno y 4 gramos de calcio reaccionan con 0,2 gramos de hidrógeno, fíjense en esta primera parte, ¿qué es lo que tengo en común? En esta primera parte de la reacción, tengo en común entre estos dos datos que me está dando por separado. El elemento en común. El calcio. Perfecto. Entonces fíjense, yo acá tengo que tantos gramos de calcio se combinan con tantos gramos de oxígeno, A con B. Y después me dice que tantos gramos de calcio se combinan con tantos gramos de hidrógeno, A con C. Y ahora me pregunto el ejercicio. Determina la mínima relación entre el oxígeno y el hidrógeno cuando reaccionan entre ellos. ¿Cómo puedo calcular cómo se va a cambiar el oxígeno y el hidrógeno? Fíjense acá. Primero, el elemento en común es el calcio. ¿Qué podemos hacer acá? Fíjense, yo sé que 16 gramos de oxígeno combinan con 40 gramos de calcio. Ahí llevé la relación. Simplifiqué todos estos valores, 16 y 40, fui simplificando hasta llegar acá. 0,4 gramos de oxígeno se combinan con 1 gramo de calcio. Hago lo mismo con el otro dato. Yo sé que 0,2 gramos de hidrógeno se combinan con 4 gramos de calcio. Simplifico, pum, hasta llegar a esto. Fíjense esta partecita que les estoy enseñando. ¿Qué tienen en común tanto la relación de arriba como la relación de abajo? ¿Ven alguna masa en común? 1 gramo de O calcio. sea, igual en los dos casos, 1 gramo de calcio. Entonces, yo sé que 1 gramo de calcio se puede combinar con 0,4 gramos de oxígeno o 0,05 gramos de hidrógeno. Si yo tengo esto, fíjense, puedo decir tranquilamente que 0,4 gramos de oxígeno se van a combinar con 0,05 gramos de hidrógeno. ¿Qué piensan, según lo que me dice la ley? Si las masas de calcio con las que se están combinando son iguales. ¿Será así? Que esta cantidad de oxígeno se puede combinar con esta cantidad de hidrógeno, según lo que me dice la ley. Sí, se ¿Qué puede. piensan? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sé yo que 0,4 gramos de oxígeno se van a combinar con 0,05 gramos de hidrógeno? Porque ambas masas se están combinando con la misma cantidad de calcio. Solamente que acá el ejercicio, fíjense lo que me pide. La mínima relación. Y bueno, tengo que trabajar con números enteros y pequeños. ¿Qué hago cuando divido oxígeno sobre el hidrógeno? 0,4 gramos de oxígeno de 0,5 gramos de hidrógeno me da 8 sobre 1. Esta es la relación más pequeña entre el oxígeno y el hidrógeno para combinarse. 8 gramos de oxígeno con 1 gramo de hidrógeno. ¿Qué diferencia hay entre esta ley, la ley de Richter, y la ley que vimos recién, que era la ley de Dalton o de Proust? ¿Qué diferencia grande me dan entre estas dos? La cantidad de compuestos. A grande. Muy bien, la cantidad. ¿Ahí compuesto sería la palabra o sería De elemento? elementos. Elemento, muy bien. Rápidamente, fíjense. Richter son 3 elementos. ¿Sí?
Dalton y Proust son 2. Entonces ahí al toque ya diferencian 3 elementos, 2 elementos. Por lo tanto, si estamos ante un ejercicio y me da datos de 3 elementos y no es Dalton o Proust, va a ser Richter. ¿Por qué? Porque Richter me hablaba de 3 elementos. ¿Sí? Bien. Vamos a revisar Prof, esto con los ejercicios, ¿quieren? Chipi, Belu, dime. no entendí bien la última, sería la de Richter. No sé si me la Richter. puede volver a... La de Richter lo que me dice es que Yo no entendí cómo se yo calculaba, al o sea, correr, la cuenta que había que sacar. Perdón. no, no hay problema, ahí lo miramos. A ver acá. Ahí estamos, muy bien. Acá, Richter me dice que es la ley de las proporciones múltiples y recíprocas. Lo que a mí me está diciendo la ley de Richter es que yo tengo 3 elementos. Y tengo que averiguar, vamos a poner como ejemplo, como les dije al principio, tengo el elemento A, el elemento B y el elemento C. 3 elementos distintos. Y acá me está diciendo que cuando yo sé la proporción en la que A se combina con B y en la que A se combina con C, fíjense ahí, ¿qué tienen en común? A con B y A con C. ¿Qué elemento está en común? Ah, Perfecto. Cuando yo conozco entonces la proporción en la que A se combina con B y en la que B se combina con C, puedo conocer la combinación de estos dos elementos, sin necesidad de tener los datos. ¿Por qué? Porque se sigue manteniendo. ¿Cómo hago para calcular esta relación o esta proporción que estos dos elementos, por ejemplo, B y C, van a tener? Y lo calculo en base a la misma masa de A. Fíjense con lo que hicimos con el ejemplo práctico. Acá me habla de calcio y oxígeno, A con B, y calcio e hidrógeno, A con C, por ejemplo, para que hagamos la relación. Yo puedo calcular cuál es la proporción en la que el calcio se combina con el oxígeno. Y también puedo conocer la proporción en que el calcio se combina con el hidrógeno. Si conozco esta proporción, calcio, oxígeno y calcio, hidrógeno, ¿puedo calcular la proporción en la que el oxígeno y el hidrógeno se van a combinar? Sí. ¿Puedo o no puedo calcular? Bien. Ahora, ¿qué tendría que hacer con esta cantidad de masa que me da o estos datos? ¿Me sirve acá? Fíjense bien los datos. ¿Tener 40 gramos de calcio y 4 gramos de calcio? ¿O necesito igualar estas masas? Y decir, bueno, 1 gramo de calcio, por ejemplo, con tanto, 1 gramo de calcio con tanto de hidrógeno. ¿Puedo trabajar así o necesito simplificar estas masas para que me queden en el mismo valor? Y ahí sí se arma la proporción. Hay que simplificar. Muy bien, hay que simplificar, porque yo puedo decir, bueno, 40 gramos de calcio se van a combinar con 16 de oxígeno. Y 4 gramos de calcio se van a combinar con 0,2 de hidrógeno. Pero así no me sirven. Fíjense lo que hicimos en esta. ¿Qué calculamos con el calcio? ¿Qué logra hacer en esta partecita? ¿Qué hicimos con las masas de calcio? ¿Las igualamos o no las igualamos? 1 gramo y 1 gramo. Sí, las igualamos. Y ahí al ya tenerla igualada, si yo sé que 0,4 gramos de oxígeno se combina con 1 gramo de calcio y 0,05 gramos de hidrógeno se combina con 1 gramo de calcio, mirando solamente esto, ¿qué masa de oxígeno se combinará con qué masa de hidrógeno? Mirando solamente esto. No miren ni para un lado ni para el otro. ¿Qué proporción podemos encontrar entre el oxígeno y el hidrógeno? Mirando solo esa partecita. El 1 gramo de calcio. Es lo que nos conecta al oxígeno con el hidrógeno. Perfecto. Pero, ¿qué tenemos que obtener a partir de esta ley? Es lo que nos plantea. Si yo ya con 1 gramo de calcio se combinan con 0,4 gramos de oxígeno y 1 gramo de calcio se combina con 0,05 gramos de hidrógeno. ¿Cuál es la masa de oxígeno que se combina con masa de hidrógeno? Mirando solo esto.
¿Qué proporción entre el oxígeno y el hidrógeno podemos conocer ya directamente? Sin hacer ningún cálculo ni nada, mirando solo este resultado. Oxígeno e hidrógeno. 0,4 de oxígeno y 0,05 de hidrógeno. Muy bien, esa es la proporción en la que el oxígeno y el hidrógeno se van a combinar. 0,4 gramos de oxígeno, 0,05 gramos de hidrógeno. ¿Y cómo sé yo que esa es la proporción que van a respetar siempre? Ojo que esto lo puedo expresar en otros números, ¿sí? Porque acuérdense que estamos trabajando con proporciones, ¿sí? Siempre que haya la misma relación, la proporción se va manteniendo. ¿Cómo hago yo para afirmar que esta masa de oxígeno se va a combinar con esta masa de hidrógeno? ¿En base a qué hago la afirmación? ¿Qué calculé yo acá? Fíjense. ¿Qué es lo que une a esa masa de oxígeno con esa masa de hidrógeno? El calcio. El calcio. ¿Por qué? Porque yo sé que esta relación es 1 gramo de calcio, 0,4 de oxígeno, 1 gramo de calcio, 0,05 de hidrógeno. Por lo tanto, fíjense las masas de hidrógeno, de calcio, están igualadas. Por lo tanto, 0,4 gramos de oxígeno se van a combinar con 0,05 gramos de hidrógeno. ¿Sí? Ahí ya lo calculé. Este es el cálculo de la ley de Richter. Esta realidad me pide la mínima relación entre ellos. Es por ahí como echar un poco de fama al cálculo, porque no es necesario que lo calculemos en la mayoría de los ejercicios. Simplemente me dice, che, ¿se cumple o no se cumple? Y en este caso sí se cumple. Porque efectivamente puedo averiguar que a partir de la relación calcio-oxígeno y a partir de la relación calcio-hidrógeno, cuando igualo las masas del elemento en común, fíjense, calcio, calcio, el elemento es el común es el calcio, cuando igualo las masas del elemento común, ¿qué me termina quedando de cada una? Y las masas que se van a combinar entre ellas. ¿Ahí quedó un poquito más clara esta ley? Sí. Sí, sí. Igual ahora la vamos a calcular con el ejercicio, así que no se preocupen que lo vamos a volver a mirar ahora para hacerlo en la práctica, ¿sí? Bien. Un poquito más que nos queda. Y la última ley nos queda por ver, traicionado por el precio de vida. Ahí rápidamente miramos acá. Hay otra ley que es de las combinaciones gaseosas, que me dice lo siguiente. Esta la vemos rapidito porque vamos a aplicar más la semana que viene, pero sí tenemos que verla porque es parte de los fundamentos de la química, ¿sí? La ley de las combinaciones gaseosas o ley de Gay-Lussac me dice que los volúmenes de las sustancias gaseosas que intervienen en una reacción guardan relación de números enteros siempre que estén medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura. Por ejemplo acá, fíjense este ejemplo. 4 litros de hidrógeno reaccionan con 2 litros de oxígeno para dar 4 litros de agua. Relación de volúmenes 2, 1, 2. ¿Sí? Ahí tenemos las relaciones de volúmenes. Entonces, es muy parecido a lo que veníamos viendo, pero acá no me habla de masas, sino que me habla de volúmenes. Y es muy importante tomar en cuenta esta ley, porque la ley de las combinaciones gaseosas me dice exactamente esto. Me dice, mirá, cuando vos tengas gases medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, que habíamos hablado un poquito la semana pasada del tema de la presión, de la temperatura, y habíamos visto que todos los gases tenían el mismo comportamiento, ¿sí? Cuando modifico la presión o modifico la temperatura, me está diciendo este ejercicio, cuando vos tengas gases que están reaccionando entre ellos en las mismas condiciones de presión y temperatura, podés hablar en volúmenes. No hace falta hablar de masa, no hace falta hablar de moléculas, nada. Puedes hablar tranquilamente en volúmenes. Eso es lo que me está diciendo. Por ahí para no perdernos tanto con las palabras. ¿Sí? Me está diciendo que en esa situación hablar de partes de volumen o relación de volúmenes es lo mismo que veníamos viendo, por ejemplo, en la ley de Proust. Que yo decía, tantos gramos de este elemento se combinan con tantos gramos de este elemento. Bueno, cuando estoy hablando de gases, en vez de decir tantos gramos, puedo decir tantos volumen con tanto volumen, tantos litros con tantos litros. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, solo que explicado en litros o en volumen. ¿Sí?
¿Alguna duda con esta? Muy por arriba la vamos a ver porque la miramos enseguida. ¿Se entendió más o menos la relación? Sí. ¿Chipi? Muy bien. Vamos ahora entonces al práctico. Ahí les comparto la pantalla, ¿sí? Les dejo de presentar esta y les comparto la otra. Así miramos bien los ejercicios y vamos nomás a resolverlos. Nos vamos a ir directamente a los ejercicios de leyes de la química, ¿sí? Así ya cerramos bien toda esta partecita y después nos vamos a la parte de composición centesimal para trabajar con algunos ejercicios que tenemos que mirar por ahí. Avísenme, porfi, cuando los puedan ver. Ahí se ven, profe. Ahí se ve, muy bien. Vamos primero con el ejercicio, vamos a ver acá, vamos con el ejercicio 28. ¿Sí? Lo tenemos acá, bien bonito el ejercicio 28. El ejercicio me dice, al descomponer 100 gramos de bromuro potásico, se obtienen 32,9 gramos de potasio y 67,1 gramos de bromo. Si en otra descomposición tenemos al final 27,5 gramos de bromo, ¿cuántos gramos de potasio se han obtenido? Más allá de los datos que me da y todo, fíjense que, primero, ¿qué me está preguntando? ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? ¿Qué tengo que averiguar? Saber cuántos gramos de potasio obtuve. Perfecto, muy bien. Identificamos ya la incógnita. ¿Cuántos gramos de potasio se obtuvieron? Perfecto. Ahora, ¿cómo hago yo para conocer la cantidad de potasio que voy a obtener? ¿Qué dato me está dando de esa descomposición, de esa situación que me nombra acá? Se descomponen, pum, pum. ¿De quién depende esta cantidad de potasio? ¿Qué dato podría usar? Acá lo voy a bajar para que nos quede todo juntito el desarrollo. Ahí está. Fíjense bien. ¿Conozco algo en base al ejercicio? ¿Qué datos me da? ¿Cómo los anotarían? ¿Cómo los usarían? Cuéntenme. Nos da bromuro, Sí. potasio y bromo. Conoce la proporción de potasio y bromo. Muy bien. Fíjense en la primera parte, me dice, cuando yo descompongo 100 gramos de bromuro potásico, obtengo 32,9 gramos de potasio. ¿Y cuántos gramos de bromo? 67,1. 67. Perfecto. Ahora, si yo conozco este valor, digo, 32,9 gramos de potasio se desprenden junto a 67,1 gramos de bromo. Esto que ven acá, ¿cómo lo podrían relacionar? ¿Con cuál de las leyes que vimos recién se les ocurre que lo podríamos relacionar? ¿Alguna proporción, algo que les llame la atención? La ley de Proust, puede ser. Por ejemplo, ¿cómo? La ley La ley de Proust. Perfecto. ¿Por qué piensan en la ley de Proust? Fíjense. Porque tiene dos Porque son dos elementos. Muy bien, son dos elementos. Y ahí podría decirles yo, bueno, pero no podría ser la ley de Dalton. Fíjense el enunciado. No podría ser la ley de Dalton. ¿Por qué? Porque no tengo otro compuesto distinto. Fíjense acá. Me dice pin, bromuro de potasio. Obtengo tanto y tanto. En otra descomposición, y listo. O sea, estoy trabajando con la misma relación, con el mismo compuesto. Por lo tanto, muy bien que me hayan dicho que estamos trabajando con la ley de Proust. Ahora, si yo sé que ya tengo esta relación, 32,9 gramos de potasio se combinan con 67,1 gramos de bromo. Si conozco esta masa de bromo, ¿puedo averiguar cuánto potasio se estaba combinando? Sí. Muy bien. Y acá lo pueden hacer de dos formas distintas. Pueden hacer una regla de 3, ¿sí? Porque podríamos decir tranquilamente, mirá, 32,9 gramos de potasio se combinan con 67,1 gramos de bromo. Entonces,
27,5 gramos de bromo con tanto potasio. Y ahí obtengo el resultado final. O lo podríamos plantear como un factor unitario como lo resuelto acá. Pero de cualquiera de las dos formas que ustedes lo hagan, les va a dar exactamente igual. ¿Sí? ¿Se entendió la relación que hicimos entre el bromo y el potasio para poder averiguar nuestro nuevo dato? ¿De dónde salió la relación y todo? Sí. ¿Sí? Piénsenlo con cualquier, yo siempre les digo, química, piénsenlo con cualquier ejemplo cotidiano. Si yo les digo, por ejemplo, cada persona se come media pizza y nos juntamos 4 personas, tranquilamente pueden calcular cuántas pizzas van a hacer. Lo hacen todo el tiempo trabajan con proporciones. Nada más que generalmente las proporciones con las que trabajan son de chupi, comida, distintas cosas, nunca con química, pero fíjense que todo el tiempo trabajan con proporciones. Si ustedes tienen que organizar, por ejemplo, no sé, tienen que organizar un cumpleaños y dicen, che, ¿cuánta gente va a venir? 30 personas. Bueno, hay que comprar comida. ¿Cómo hacen para calcular la comida? Y dicen, y más o menos calculo que cada persona come tanto, entonces 30, tanto. Hacen siempre reglas de 3. Todo el tiempo estamos haciendo, trabajando con proporciones. Nada más que a veces al poner nombre de química, elementos compuestos, como que nos mareamos un poco, pero no es un cálculo distinto a lo que hacemos todos los días, ¿sí? Entonces acá lo planteamos. Si lo han hecho, si lo hicieron con regla de 3 o con factor unitario, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Acuérdense que en química siempre hay más de una forma de hacer los ejercicios. Generalmente hay un montón, ya lo vamos a ver más adelante. Si el resultado nos da, está perfecto. Ahora, ¿qué Profe, planteamos acá? Chipi, no entendí muy bien la relación. ¿Me la podría explicar de nuevo? la relación entre el bromo y el potasio que tenemos acá. Sí. Bien, porque acá el ejercicio me dice que se obtienen 32,9 gramos de potasio y 67,1 gramos de bromo cuando estoy descomponiendo 100 gramos de bromuro potásico. Fíjense, vamos paso por paso. Acá en esta primera parte me dice, a partir de esto obtengo esto y esto. ¿Qué ley tenemos acá? Me da algo que se convierte en esto y en esto. ¿Qué ley sería ahí? La primera parte. Sería la ley de Lavoisier, la ley de Dalton, la ley de Proust, la ley de Richter, la ley de Lusac. Fíjense, acá me está diciendo. Todo esto se convierte en esto y esto. ¿Cuál sería? Proust. ¿Seguro Proust? Fíjense. O sea, Proust es sin duda, pero acá, particularmente en esta parte. Ah, no, es la Lavoisier. Muy bien. ¿Por qué? Porque me está diciendo, mira, todo esto se convirtió en esto. Reactivo y productos. ¿Sí? Perfecto. Y de ahí saco la relación. ¿Por qué? Porque yo sé que 32,9 gramos de potasio se combinan con 67,1 gramos de bromo. ¿Y cómo es lo que se está combinando esta cantidad de potasio y esta cantidad de bromo para yo poder armar la relación? ¿Cómo sé que esta es la masa en la que se combinan? O la proporción, mejor dicho, tanto de potasio con tanto de bromo. ¿Cómo hago yo para darme cuenta que ese es el dato que tengo que usar? Bien sencilla la respuesta, no se la rebusca ni nada. Porque si lo sumaste a los 100 gramos del bromuro. Muy bien, ahí me podrían decir, y mira, yo lo sumé y me dan los 100 gramos de bromuro, o sea que se han combinado completamente en esa forma. Muy bien. ¿Cuál sería la otra forma? Porque directamente el ejercicio me está diciendo, mira, todo esto se separó en esto y esto. O sea que puede ser que se combinen en otra proporción, por ejemplo, que yo les diga, si en esta reacción, a partir de bromuro de potasio, obtuve esta masa de potasio y esta masa de bromo, acá, al descomponer 100 gramos de bromuro de potasio, ¿podría obtener otra cantidad de potasio y otra cantidad de bromo si estoy descomponiendo el mismo compuesto? Si parto de 100 gramos, ¿o va a ser siempre la misma masa?
piensan? Si yo descompongo 100 gramos de bromuro de potasio, ¿puedo obtener, por ejemplo, 60 gramos de potasio y 20 gramos de bromo? Sí. Sí. No, ¿Por qué no? No, porque Porque tiene que ser siempre la misma masa. Muy bien. Tienen que respetar siempre la misma proporción. Si acá me está diciendo que el bromo y el potasio vienen de la descomposición y obtuve 32,9 gramos de potasio y 67,1 gramos de bromo, esta es la relación en la que se están combinando. Esta masa de potasio con esta masa de bromo. Si yo acá en vez de 100 gramos tuviera 200, el doble, ¿qué pasaría con estas masas? ¿Serían el doble o no sería el doble? Serían el doble. Perfecto. Y si en vez de 100 gramos descompongo 300, obtendría el triple de potasio y el triple de bromo. Y si en vez de 100 gramos es 50 gramos, obtendría la mitad de potasio y la mitad de bromo. ¿Por qué? Porque la relación siempre se va a mantener entre el bromo y el potasio para formar este compuesto, que es lo que nos decía justamente la ley de Proust, ¿sí? El compuesto, un elemento, perdón, se combina con otro elemento para formar un compuesto. Siempre lo van a hacer en la misma proporción, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que tenemos la proporción de estos elementos en los que se están combinando, ¿sí? Tantos gramos de bromo con tantos gramos de potasio. Y ahí yo tengo mi proporción. Y al conocer la proporción, habíamos dicho, yo ya al saber que esta masa de potasio se combina con esta masa de bromo, ya tengo la relación armada, fíjense. Esta relación que yo tengo acá, 32,9 gramos de potasio y 67,1 gramos de bromo, que la podemos simplificar incluso. ¿Sí? Esperen que ahí transformo todo. Bien. La podemos simplificar a esta relación. Siempre se va a mantener cuando esté formando bromuro de potasio esta proporción. Siempre va a mantener tanto con tanto, tanto con tanto, tanto con tanto. O puede cambiar en algún momento la proporción si quiero formar el mismo compuesto. Se Sí, mantiene. se tiene Siempre que se va a quedar igual la mantener. proporción. Perfecto, porque ¿qué pasa si cambio la proporción? Me da otro valor distinto. O sea, divido las masas y me da otro número distinto. ¿Qué pasa si cambia la proporción? ¿Es el mismo compuesto o es otro totalmente distinto? Otro compuesto. Otro compuesto distinto, ¿sí? Entonces ahí me baso en la ley de Proust y digo, bueno, ya que se están combinando para formar este compuesto, siempre se va a mantener la relación. Entonces, acá ya tenemos la relación, ¿sí? ¿Cuál es mi dato? 27,5 gramos de bromo. ¿Cuánto quiero averiguar? ¿Y qué masa de potasio obtuve cuando tenía esta masa de bromo? Entonces, digo 27,5 gramos de bromo, planteo mi equivalencia. El bromo abajo para que se cancele, el potasio arriba para que el resultado me quede en gramos de potasio. Fíjense que ahí gramos de bromo se cancela con gramos de bromo, acá también, y me termina quedando en gramos de potasio. ¿Respuesta cuál es? 13,48 gramos. ¿Qué significa? Que cuando yo tenga 27,5 gramos de bromo, ¿sí?, voy a estar obteniendo también 13,48 gramos de potasio. ¿Ahí se entendió mejor? ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Ahí le pongo nombre bien completito. ¿Alguna duda con este? No. ¿No? Vamos ahora al 29. A ver qué me dice el 29. Vamos a ver acá. El 29 me dice: se ha hecho reaccionar, esperen que ahí se me fue. Ahora, se ha hecho reaccionar carbono con una determinada cantidad de oxígeno en dos experiencias distintas, obteniéndose los siguientes resultados. Experiencia 1, experiencia 2. En la experiencia 1 hice reaccionar 12 gramos de carbono con 16 gramos de oxígeno y obtuve 28 gramos del compuesto.
En la experiencia 2 hice reaccionar 9 gramos de carbono con 12 gramos de oxígeno y obtuve 21 gramos del compuesto. Y me hace algunas preguntas acá. Vamos a la primera. ¿Se cumple la ley de Lavoisier? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sí, sí. Sí. Siempre se va a cumplir. Si usted hace un ejercicio y la respuesta es no, no se cumple, o esa persona es un espíritu y no está en este plano de existencia, o está mal hecho, porque la ley de Lavoisier siempre se tiene que cumplir. No puede no cumplirse. ¿Sí? Si no, estaríamos trabajando como en el 1500, cuando la gente pensaba que los gusanos aparecían mágicamente en las bolsas de harina, ¿sí? Generación espontánea, que te la van a ver en biología, es re divertida esa teoría. Siempre se va a cumplir. ¿Y cómo harían si la quieren comprobar? Dicen, bueno, yo sé que se cumple, pero quiero comprobar que la ley se cumpla. ¿Qué datos tomarían y cómo harían para darse cuenta si se cumple o no se cumple? Sumar la masa de los reactivos para ver si nos da lo mismo que el producto. Bien. 12 más 16 me debería dar 28. Perfecto. 9 más 12 me da 21. Perfecto. Comprobé que la ley de Lavoisier se cumple. ¿Sí? Vamos a la pregunta B ahora. Me dice, ¿se cumple la ley de Proust? ¿Cómo hago yo para darme cuenta si la ley de Proust se cumple? ¿Qué tendría que hacer con estos datos? ¿Qué hacemos para ver si la ley de Proust se cumple? Y se cumple porque hay dos elementos. Muy bien, agarrar los elementos y hacer qué cosa con cada uno de estos datos, carbono y oxígeno. ¿Hacer qué cálculo? Calcular las proporciones. Muy bien, calcular la proporción. O sea, la masa de uno dividido por la de otro. ¿Qué les recomiendo yo? Que siempre cuando estén trabajando con estos ejercicios, usen como numerador al número más grande, para que hagan la división entre un número grande y un número pequeño, entonces el resultado les da mayor a 1. Porque si lo hacen al revés, el resultado les da menor a 1 y por ahí es medio engorroso trabajar con eso. ¿Sí? Y otra cosa importante, si en la primera experiencia, o sea, yo agarro este cuadrito y hago oxígeno sobre carbono, el segundo cálculo, ¿lo puedo hacer al revés? ¿Carbono sobre oxígeno? ¿O lo tengo que hacer de la misma forma? Uno sobre el otro. ¿Puedo darlos vuelta si quiero? ¿Qué piensan? No. No, muy bien. Muy bien, ahí Juli y Rami que respondieron. Muy bien, no. En realidad puedo hacer cualquiera sobre cualquiera, pero siempre me tengo que fijar. Si el primer cálculo, por ejemplo acá, hice oxígeno sobre carbono, bueno, el segundo también lo hago oxígeno sobre carbono, porque si no, va a cambiar absolutamente todo, ¿sí? Vamos acá, entonces. Me dice, ¿se cumple la ley de Proust? Y después me pregunta, ¿cuál es la proporción de masas que se combinan? Bueno, calculémoslo. En la experiencia número 1, masa de oxígeno sobre masa de carbono, 16 sobre 12. Acá podemos directamente, fíjense cómo son números pares, simplificar por 2 me da 8, por 2 me da 6. Puedo volver a simplificar, 8 por 2, 4. 6 sobre 2, 3. Y acá ya tengo la menor proporción, números enteros y pequeños. 4 gramos de oxígeno se combinan con 3 gramos de carbono. Vamos al segundo. 12 gramos de oxígeno sobre 9 gramos de carbono, los mismos datos. Simplifico, ¿qué me termina quedando? Que 4 gramos de oxígeno se combinan con 3 gramos de carbono. ¿Se cumple o no se cumple la ley de Proust? Sí. Perfecto, se cumple la ley de Proust, muy bien. Y si acá la segunda experiencia me hubiera dado 2 gramos de oxígeno sobre 3 gramos de carbono, ¿se estaría cumpliendo la ley de Proust? Si la proporción fuera distinta. No, porque tienen que ser proporciones iguales. Muy bien. ¿Qué ley se estaría cumpliendo si las proporciones son distintas? Calcúleme números distintos. La de Dalton. Exactamente, muy bien. Se estaría cumpliendo la ley de Dalton, ¿sí? ¿Se van ordenando mejor cómo ir haciendo paso a paso y cómo ir comparando los valores, más o menos? ¿Estamos como más ubicados que hace una hora o no? Sí. Ahí tenemos. Bien, joya. Vamos ahora al C.
Fíjense, me dice, vamos, ya tenemos toda esta primera parte lista. Me dice el C. ¿Con qué cantidad de carbono reaccionarán exactamente 20 gramos de oxígeno para dar este compuesto? Que es el mismo que tenemos acá. Y después me pregunta cuánto de este compuesto voy a obtener. Que acá se los presento. Este compuesto, esta fórmula, carbono-oxígeno, es la fórmula del monóxido de carbono, que es el que se produce en las estufas cuando las estufas queman mal, que es tóxico para el cuerpo humano. Así que siempre controlen las estufas que estén bien limpias y habilitadas por un gasista matriculado. Nunca está de más hacer prevención, pero muy peligroso el monóxido de carbono, ¿sí? Pero esta es la fórmula que tiene. Muy bien, ahora, vamos acá, esta pregunta. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Mirando todo lo que hemos visto, lo que hemos calculado, ¿qué podemos hacer acá? Una regla de tres simple. Muy bien, una regla simple. ¿Por qué? Porque ahí me está diciendo, mira, necesito saber qué cantidad de carbono va a reaccionar con 20 gramos de oxígeno. Y acá la tengo, esta primera parte. Este es el dato que me da. ¿Y de dónde saco la relación o la equivalencia? Hay varias respuestas correctas, ¿eh? Por usar varios datos. Cuadrito, profe. Y si 16 gramos de oxígeno me dan 12 gramos de carbono, los 20 gramos de oxígeno me van a dar tanto de carbono. Perfecto. Si 16 gramos de oxígeno reaccionan con 12 gramos de carbono, 20 gramos de oxígeno, ¿con cuántos gramos de carbono van a reaccionar? Perfecto. ¿Lo podría haber hecho con 12 gramos y 9 gramos? En vez del de arriba. Sí. ¿Lo podría haber hecho con esta proporción? Sí, también. Sí. Perfecto. Con cualquiera de las tres proporciones que ustedes lo hagan, les va a dar exactamente lo mismo. Porque fíjense cómo hemos ido calculando y comparando. O sea, usar un valor, usar el otro, es indistinto. Lo importante que es la proporción. Y siempre se va a respetar. Fíjense que acá incluso, cuando lo calculamos, usamos esta primera parte. 12 gramos con 16 gramos. Entonces, fíjense, yo tengo 20 gramos de oxígeno y sé que 16 se combinan con 12 gramos de carbono. Gramos de oxígeno se cancelan con gramos de oxígeno. Me termina quedando el resultado en carbono. ¿Cuántos gramos? 15 gramos de carbono. Ahí tengo la respuesta, la primera parte de la respuesta C. Vamos ahora a la segunda parte. ¿Puedo calcular cuánto monóxido de carbono se va a obtener, se va a producir? Varias formas de hacerlo. ¿Qué se les ocurre acá? Y me daba, o sea, me decía que tenía 20 gramos de oxígeno y los 15 que obtuve de carbono los sumo, me dan 35 de dióxido de carbono. Perfecto. Si yo sumo los 20 que usé más los 15 que calculé que necesito, 15 más 20, 35 gramos de dióxido de carbono. Pero miren esta forma de acá que hicimos. Lo calculamos de una forma distinta. Yo puedo hacer la relación así, que a partir de 16 gramos de oxígeno obtengo 28 gramos de monóxido. Entonces, con 20 gramos, ¿cuánto? ¿Me va a dar igual o no me va a dar igual? Sí, da igual. Sí. Da igual, muy bien. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando yo hablo de relaciones, tanto de reactivos, también están incluidos los productos. Porque si yo junto 20 gramos de oxígeno y 15 gramos de carbono, ¿cuántos gramos de monóxido voy a obtener? 35. Ley de Lavoisier. Si por otro lado yo quiero obtener monóxido de carbono a partir de 20 gramos de oxígeno, voy a obtener 35. ¿Puedo obtener más? Si tengo que respetar la relación oxígeno-carbono, ¿puedo obtener más de 35 gramos? Piénsenlo. No. No. ¿Puedo obtener menos de 35 gramos? Si sé que la relación se tiene que respetar. No. Tampoco. Bueno, esto que acabamos de ver es lo que vamos a trabajar durante todo el año. Acuérdense que las relaciones entre reactivos también se respetan con los productos. ¿Sí? Bien, muchachada. Dejo como tarea para mañana tratar de plantear o resolver el 30.
la tareita que dejo para mañana. Y ahí seguimos con todo. ¿Estamos? Y ahí. Ok, estamos al profe. final. ¿Sí? Así que bueno, pilas. Nos vemos o mañana o el miércoles. Nunca me acuerdo los horarios, todos los tengo medio perdidos. Pero para la próxima clase, resolver el ejercicio 30.